Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Qué placer, qué bendición y qué alegría estar nuevamente con ustedes. Tal vez algunos me recuerden, otros no. Soy Héctor Leites del Seminario Bíblico de Fe y estuvimos con ustedes específicamente en una materia muy linda que fue hermenéutica. Hoy nos toca, o a partir de hoy nos toca, una materia que es formidable, que es Romanos. La carta a los Romanos escrita por Pablo. Vamos a llevar una serie de clases que van a ser realmente fascinantes, ingresar en lo que es la doctrina. Cuando nosotros hablamos de Romanos, nosotros tenemos que estar pensando en doctrina, netamente en doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, hablamos de todas las doctrinas. Es interesante que el libro de Romanos contiene todas las doctrinas, de la justificación, la redención, la vida eterna, el pecado, la condenación, lo que es la transformación de estar creciendo continuamente hacia este hermoso peregrinaje de la patria celestial. Así que para mí es un placer, una alegría. En esta primera clase ya quiero comenzar y ir directamente al texto para estar profundizando en lo que son las primeras pautas de la doctrina que Pablo va a estar plasmando. Por supuesto, el propio Pablo hace como una introducción antes de ingresar al tema de la condenación. Pero le voy a decir algo de entrada. Usted tiene que ir memorizando, sí o sí tiene que ir memorizando este bosquejo. Desde el primer momento quiero mostrarlo porque realmente lo vamos a ver hasta el último día. Y casi es una pregunta de examen que usted va a tener, el examen de la mano. ¿Qué quiere decir el examen de la mano? ¿O qué es el bosquejo de la mano de Romanos? Como a veces los papelitos se pierden, como a veces los bosquejos quedan dentro de la Biblia, y a veces inclusive que la memoria falla, usted tiene el bosquejo de la mano, que es condenación, justificación, santificación, continuación y transformación. Por supuesto, usted dice, no me quedó, voy a tener que regresar el video para atrás. Vamos a estar continuamente con esto, o sea que va a llegar un momento inclusive que usted va a decir, ufa, Leites, otra vez el bosquejo de la mano. Cuando usted diga ufa o esté cansado de escucharme, yo me reseteo y empiezo de nuevo otra vez el bosquejo de la mano. ¿Por qué el bosquejo de la mano? Porque Romanos se divide perfectamente en 5 partes. Por supuesto, hay una introducción, como le dije, de unos 8 o 9 versículos, que está Pablo mostrando ya su doctrina, su posición en cuanto a las doctrinas que él va a estar plasmando a los hermanos de Roma. Pablo está en Corinto en este momento, año 57, en un momento especial de la historia. No nos olvidemos que el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma y ahora están regresando un grupo de cristianos. Entonces, Pablo va a estar escribiendo a judíos y a gentiles, por supuesto convertidos, es una iglesia. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar el contexto general donde Pablo está, por qué escribe, cuál es el propósito, cuál es la ocasión de la carta. No nos olvidemos que es una carta, y si es una carta tiene un propósito y hay una ocasión por la cual él está escribiendo. Y justamente él tiene en mente 3 grandes planes que son 3 grandes viajes que él quiere ir. Por supuesto, Jerusalén, Roma y España. Y él lo va a mencionar todo esto, inclusive el gran deseo de Pablo de ir a Roma para comunicar esa gran bendición de Dios
a ellos, que era la palabra de Dios. No fue como él quería, él pedía un viaje próspero, ¿verdad? Casi un viaje lindo, placentero, y al final fue en ese barco que se terminó hundiendo en las costas de la isla de Malta. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de Romanos, nosotros tenemos que saber categóricamente que es un libro profundo, es un libro, como le estaba diciendo recién, dividido específicamente en 5 partes, de las cuales vamos a estar insistiendo continuamente, vamos a estar insistiendo en este bosquejo de Romanos. Fíjese, otra vez, condenación, justificación, santificación, continuación y transformación. No hay como errarle. Usted dice, ¿y si me falta un dedo? Puede ser, por supuesto. Utilice el de al lado, ¿verdad? Ustedes ya saben que son 5. O utilice los dedos de los pies, como usted quiera. Pero le voy a decir algo. Recuérdelo porque nos va a ayudar muchísimo. No nos olvidemos, y años atrás lo habíamos visto en hermenéutica, que no podemos interpretar capítulo 7 de Romanos sin haber leído 6 y 8. Tampoco podemos entender capítulo 9 de Romanos si no leemos 10 y 11 acerca de la gran soberanía de Dios. Y hay capítulos que están netamente entrelazados y es necesario mirar ese bloque especial. Por supuesto, después vamos a ver los versículos. Estamos recién en una introducción. Pero recuérdelo, yo le voy dando los versículos para que lo vaya anotando. Condenación 1:18 a 3:20. Justificación 3:21 a 5:21, santificación 6, 7 y 8. Acá son 3 capítulos enteritos. Continuación 9, 10 y 11, también 3 capítulos enteritos. Y la transformación del 12 al final. Creo que no es tan difícil. Casi que las primeras 2 son las que cuestan por los versículos. Condenación 1:18 a 3:20. Justificación 3:21 a 5:21. Estos son los que más costaría. Porque después tenemos santificación 6, 7 y 8. Continuación 9, 10 y 11. Y la transformación del 12 al final, por lo menos hasta el 15. Lo colocamos hasta el 16, aunque están los saludos allí. Pero para no complicar el bosquejo, colocamos la transformación del 12 al 16. Esto vamos a estar todas las clases mencionando el bosquejo de la mano. Hasta que usted diga, basta, Héctor, no te quiero escuchar más. Bueno, eso es bueno, porque cuando usted diga eso, yo me reseteo y arranco de nuevo con el bosquejo de la mano. Entonces, vamos directamente, no vamos a hacer un análisis exegético de versículo por versículo. Por supuesto que yo tengo bosquejeado Romanos de una manera muy exegética. Yo estoy mirando siempre versículo por versículo y a veces me detengo palabra por palabra. Por supuesto que no lo vamos a hacer así porque precisaríamos más o menos unos 5 años, más o menos 5 años para ver esto versículo por versículo y palabra por palabra. Pero, y dije 5 años porque en un lugar donde estuve enseñando Romanos, me llevó 5 años enseñar Romanos. Por supuesto también lo podemos enseñar en pocas clases. Pero lo que vamos a hacer es ir por bloque, este bloque que yo le estaba mencionando, la condenación 1:18 a 3:20, por supuesto, ese es el primer bloque, porque Pablo va a poner todo el énfasis en que el hombre es condenado sin Cristo y no hay vuelta atrás. Y va a ser contundente esta doctrina de Pablo o la doctrina bíblica acerca de lo que es el pecado. Sin Cristo no se salvo, podemos ser buenos, amables, dulces, llenos de misericordia, podemos hacer muchas obras, pero si no está Cristo, el hombre tiene esa culpabilidad que viene desde el Génesis, por supuesto. Entonces, va a haber una introducción que Pablo lo va a hacer muy interesante, que se habrá dado cuenta que si la condenación comienza, el primer bosquejo comienza en este dedo, condenación 1:18 a 3:20, hay 17 versículos antes. Por supuesto, 8 o 9 versículos va a mostrar esa doctrina y después va a mostrar el gran deseo con 4 grandes palabras que espero llegar en esta primera clase para mencionársela. Así que recuerden entonces, vamos a seguir los bloques, no vamos a hacer un análisis exegético, versículo por versículo,
Vamos a mirar los grandes bloques, que son los 5 puntos de Romanos, y en estos bloques sí, hay capítulos especiales, hay versículos especiales. Vamos a ingresar mucho al griego, recuerden, yo soy profesor de griego, así que vamos a ingresar bastante en el griego para ver etimología y para ver no solo las etimologías, sino también ver la fuerza que el escritor está dando en ciertos versículos. Así que comenzamos entonces a leer. Yo voy a leer los primeros 17 versículos para mostrar de alguna manera aquí esta introducción que Pablo hace de una manera especial. Por supuesto, me voy a detener en algunas palabras. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Bueno, aquí ya quiero hacer la primera pausa, y yo voy a estar pausando continuamente. Si bien no es un análisis exegético, vuelvo a repetir, pero hay que detenerse y tenemos que detenernos bastante y en muchos lugares. Él comienza diciendo Pablo. Por supuesto, ya sabemos, la carta la escribió Pablo. No hay dudas sobre esto. Hay muchos libros en la Biblia. Bueno, algunos libros en la Biblia. Hay ciertas dudas. ¿Quién lo escribió? ¿Fue fulano, mengano? No aparece el autor, no se nombra. Como el libro de Hebreos, ¿verdad? Hay muchas teorías, pero no menciona la Biblia quién lo escribió. Y uno como docente nos mantenemos en la Biblia. Cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Entonces, pero aquí sí es claro, no hay ninguna duda que fue Pablo el que escribió. Año 57, ustedes saben que los años son más o menos aproximados. 57, 59 es el margen que se está dando. Muchos libros son claves, son fáciles de sacar la clave de las fechas por causa de que fueron o después del concilio de Jerusalén o antes de la destrucción de Tito, ¿verdad? En el año 70 o después del año 70, ya estaba Domiciano, Trajano, Tito, Nerón. Entonces, más o menos se puede calcular a veces. Hay otros libros que está complicado. Pero acá sabemos que fue Pablo. Se coloca como enviado con un mensaje. La palabra apóstol es justamente la palabra enviado, apó y stelo, ¿verdad? Apó es una preposición griega, deo desde, stelo enviado con un mensaje, un apóstol, y realmente llamado apóstol. Por supuesto, yo algunas cosas inclusive voy a mirarlas desde el griego y no tanto de la versión 60. Voy a estar con la versión 60. Y usted también tenga allí la versión 60 abierta cuando esté mirando el video, porque así no hay ruidos en la comunicación. Pero voy a estar continuamente agregando, sacando, mostrando un poquitito, y me refiero sacando, me refiero conforme al griego, no es que yo quiera sacar alguna letra o alguna palabra de acá. Se presenta como Pablo, se presenta como siervo, y es interesante que el concepto siervo, hay varias palabras para siervo. Nosotros tenemos la palabra oikosnomos, era un siervo también, el juperetes era un siervo, el paidagogos era otro siervo, el latreuo era una manera de servicio también. Pero es interesante que él se presenta como el doulos. Doulos comienza, el concepto de doulo en Deuteronomio 15, cuando el esclavo, el amo lo dejaba libre después de 7 años. Después de 7 años el esclavo quedaba libre, literalmente quedaba libre, lo dejaba libre. Y según la ley de Deuteronomio capítulo 15, versículo 15 al 17, el amo tenía que abastecerle con todo lo que había ganado. O sea que el esclavo no solo quedaba libre, sino que se iba con mucho dinero. Pero había la letra chica, un punto A, B, C de la letra chica, que decía que si el esclavo decía, amo, yo le amo a usted, me va bien contigo y yo amo su casa. Si él decía esto, entonces el amo le decía, pero usted quiere quedarse, entonces sí, yo le amo a usted, amo la casa, su hogar, y a mí me va bien con usted. Entonces el amo, dice la ley de Deuteronomio 15, versículo 15 al 17, dice el texto, tomarás una lesna, le dice al que
al amo, y por supuesto una lesna es un punzón de metal fino, de acero, y dice, horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. No por 7 años más, sino para siempre. Y era interesante que se le marcaba la oreja. Por supuesto, hoy sabemos por qué. En las credenciales cívicas, en ciertas fotos, nos sacan la foto de perfil, fotos oficiales para documentos oficiales. Y uno dice, ¿por qué de perfil? ¿Qué quieren ver de mí acá, la nariz aguileña? No, porque te ponen el pelo por atrás de la oreja porque te van a sacar la oreja. Porque la oreja es lo único que no cambia. Si la oreja usted la marcó cuando era pequeño, hoy va a tener la cicatriz. Por ahí cerrado el agujerito en la oreja, pero la cicatriz la va a tener. Entonces, en la ley de Deuteronomio 15, versículos 15 al 17, el marcarle la oreja indicaba que era un esclavo ahora y no podía decir, no, yo no soy su amo porque tenía que estar tapándose. Él iba a ser esclavo de por vida. Yo siempre digo, y esto es abro un paréntesis en la aplicabilidad, si el esclavo se la jugaba para ser esclavo de por vida, no por 7 años más, sino de por vida, siendo esclavo de una persona que era un ser humano. ¿Cuánto más nosotros querer ser esclavo de Cristo cuando sabemos que nuestro amo nunca va a cambiar? Porque los amos terrenales cambiaban. El humor, el carácter, iban cambiando y se podían poner más agresivos o más buenos, más malos. En fin, el ser humano cambia, porque dice así la Biblia, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Ahora, si el esclavo se la jugaba para ser esclavo de por vida, ¿cuánto más nosotros, y casi con los mismos parámetros, le podemos decir a Dios, Dios, yo te amo a ti, amo la casa de Dios y me va muy bien contigo. Casi las mismas reglas de Deuteronomio 15 para seguir siendo esclavo de por vida. Y vaya que vale la pena ser esclavo de por vida. Ahora, ¿por qué este esclavo? Porque él no se llama en este momento Juperetes. No se va a llamar Juperetes aquí, pero en otro momento sí. Juperetes era el esclavo penado, el remero de más abajo. Eso va a ser en 1 Corintios 4, versículo 1, que dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. O sea, allí sí se coloca como un juperetes, el remero de más abajo. Por supuesto, por el contexto. No se olviden que estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de fulano. Entonces habían muchos partidos políticos dentro de la iglesia y Pablo quiere bajarlos a todos diciendo, señores, téngannos los hombres por juperete de Cristo. O sea, somos el remero de más abajo. No nos hagan dioses. Somos el remero de más abajo. Pero de Cristo. Y acá se presenta, como muchos escritores, Pablo siervo. Es el doulos. El doulos era el esclavo voluntario según la ley de Deuteronomio 15. El esclavo voluntario. Nótese que yo le conté. El esclavo dijo, amo, yo me voy a quedar siendo esclavo de por vida. Quiero, márqueme la oreja. Entonces Pablo se presenta como un esclavo, un doulos. Pero este doulos es un esclavo de Cristo de por vida. Qué interesante, ¿no? Pablo está diciendo, yo ya me marqué la oreja con mi Señor. Ya el Señor puso el sello de propiedad en mi vida. Ya la circuncisión no es una señal visible, una operación visible, sino que es, como va a decir Pablo más adelante en capítulo 2, la circuncisión que es en el corazón. Entonces Pablo es un siervo, un esclavo voluntario, pero de Jesucristo. No es servil, es esclavo voluntario. Mire cómo comienza la carta. Un gran mensaje en estos días que por lo general nadie quiere ser esclavo. Nadie quiere ser esclavo, todos quieren ser jefe y más que jefe y super jefe de la orden de Gamaliel y amigos de Melquisedec. Pues Pablo dice, yo soy un esclavo del Señor Jesucristo. Muy buena la primera presentación. Después dice algo muy interesante, que es una ley que está en la Biblia. Cada vez que se menciona a Cristo como hombre, o sea, Cristo en su naturaleza, inmediatamente es una ley, lo va a encontrar siempre. Lo va a encontrar siempre. Sea observador, por favor, lo va a encontrar siempre. Siempre va a aparecer como Dios.
O si hay un versículo que aparece como Dios en su divinidad, inmutabilidad, va a aparecer inmediatamente como hombre. Y aquí aparece la ley, por supuesto, porque está en todo el Nuevo Testamento. Versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas, y vaya que los profetas sí hablaron de Jesucristo, de lo que era su vida, su muerte, su sufrimiento. Tenemos cientos de versículos en el Antiguo Testamento. Ni hablar Isaías 53, ni hablar el Salmo 22, ni hablar de Éxodo 12, ese tipo de lo que era la Pascua, el Cordero, sufriendo, muriendo, entregando su sangre. Tenemos docenas de versículos en el Antiguo Testamento que los profetas ya hablaban acerca de Jesucristo. Vida, muerte, resurrección, todo el proceso. Y ahora dice, verso 3, acerca de su Hijo, o sea, el Hijo de Dios. Aquí está hablando de la deidad. Aquí es declarada la deidad de Cristo, es el Hijo de Dios. No lo coloca como los hijos de Dios, que somos nosotros. No, Él es el Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de, ponga atención a esto, David. O sea que ahora está mostrando su verdadera humanidad. Era del linaje de David, o sea, está mostrando la descendencia, según la carne. Y uno dice, pero ¿no estamos hablando que Jesucristo es Dios? Sí, pero inmediatamente es una ley, por favor, no se vaya a olvidar. Márquelo en la tapa de la Biblia, donde usted quiera, márquelo. Pero porque cada vez que aparece como hombre, va a aparecer como Dios. Y cada vez que aparece como Dios, inmediatamente como hombre. No se olviden que algunas religiones, no las voy a mencionar, o algunas sectas, siempre le van a atacar diciendo que Jesucristo no es Dios, porque toman el versículo que habla de Jesús hombre. Y evidentemente si toman los versículos que habla de Jesús hombre, Jesús como hombre tenía que estar sujeto al Padre. Dijo Jesús, mi Padre es mayor que yo obedezco a mi Padre. Con ruegos y súplica al que le podía librar de la muerte, que era Dios Padre. Entonces te van a mostrar, te van a golpear la puerta de dos en dos y te van a mostrar que Jesucristo es un simple hombre y que Dios está por arriba y todo está por arriba, pero te están mostrando solo el versículo que habla de Jesús hombre. Y es lógico, Jesús como hombre tiene que estar sujeto al Padre. Esa fue su vida, de hacer la voluntad del que me envió. Entonces, pero recuerden, si usted lee un versículo para arriba o otro para abajo, va a encontrarlo como la deidad, lo va a encontrar como Dios. Es un pique muy lindo, es una premisa clave para entender que Jesucristo fue verdaderamente Dios, 100% Dios, pero 100% hombre, sin dejar de ser Dios. Porque no es como algunos dicen que Filipenses 2 dice que él se despojó de los atributos divinos para ser hombre. No, siguió siendo Dios. Y lo dijo continuamente. ¿Quieren ver al Padre? Sí, acá estoy. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Entonces, no confundamos. Él fue 100% hombre sin dejar de ser Dios. Lo que pasa que cuando obró en la tierra, cuando hizo los milagros, lo hizo como con dependencia de Dios y del Espíritu Santo. No atribuyó nada de Dios o atributos de Dios, porque si fuese así entonces me hubiese mentido. Porque Él me dijo, todo lo que yo hago, ustedes también lo harán. Y si Él lo hizo como Dios, entonces yo ya no lo puedo hacer. Explico esto porque es una introducción muy especial esta. O sea que en el verso 3 aparece como el Hijo de Dios, la deidad de Cristo aquí declarada, pero también del linaje de David según la carne, o sea, también su verdadera humanidad junto con su verdadera deidad. Esto está siempre en la Biblia. Recuérdelo, por favor. Bien, versículo 4 dice que fue declarado, interesante esto, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y mire ahora, por la resurrección de entre los muertos. Acá hay algo importante, no es que fue declarado Hijo de Dios cuando resucitó, fue declarado lo que ya era, el Hijo de Dios. En otras versiones está un poco más claro esto, porque acá suena como que recién fue declarado Hijo de Dios
el momento de la resurrección. Y antes no, supuestamente. No. Él fue declarado lo que ya era, el Hijo de Dios. Por eso es muy importante que el milagro de los milagros era la resurrección. Nosotros sabemos, por todo el contexto de la analogía de la Biblia, por mirar Corintios 15, que es el capítulo más doctrinal de la Biblia, Corintios 15, la resurrección de Cristo y la resurrección de los cristianos, nosotros sabemos perfectamente por la analogía y por Corintios 15, y por lo que dice Romanos más adelante, que si Cristo no resucitaba, déjeme decirle, era otro loco más en la historia que se hacía crucificar. Usted sabe muy bien que en la historia mucha gente, y justamente en Semana Santa, se hacen atar, se hacen flagelar, se cuelgan en un madero inclusive, y en la historia inclusive se han hecho matar en esa semana. Y uno dice, ¿alguno resucitó? No, ninguno resucitó. Porque Cristo es primicias de los que durmieron. Al ser primicias, que esto lo vamos a ver más adelante, que lo va a decir Pablo también, al ser primicias, Él es el primero en la resurrección. Nadie ha resucitado. Claro, usted está pensando en Lázaro, la hija de Jairo y las 7 resurrecciones que menciona la Biblia. No son resurrecciones, son devolución de vida. Volvieron a vivir. Deberíamos tratar el término como revivieron, volvieron a vivir, volvió su espíritu en él. Póngale el sinónimo que quiera, pero resurrección con cuerpo glorificado, una sola, Cristo. Todos los que murieron volvieron a morir después, Cristo no. Todos los que murieron y revivieron estaban limitados, el propio Lázaro no puede salir, Jesús tiene que mandar que lo desaten, por favor, desaten a Lázaro que anda con hambre, que hace 4 días que no come. Bien, y uno dice, ¿pero por qué esa limitación? Que necesita que sea desatado. Porque volvió a ser un simple mortal, solo revivió, volvió su espíritu en él. Pero Cristo, lo dice Juan 20, Él cuando resucitó dejó los lienzos en forma, la palabra griega es entulizó, en forma de cuerpo. Tanto que Pedro y Juan cuando entraron no podían creer. ¿Cómo alguien puede resucitar y dejar una momia hueca, armada? No podían creer, eso está en Juan 20. Realmente estaban, pero asombrados. Claro, porque Él es espíritu, pero a su vez era cuerpo. Uno dice, ¿cómo se entiende esto? No se va a poder entender porque Él es el primero en la resurrección. No hay otro caso, Él es el primero. No se olviden que cuando Jesús resucitó, Él se presentó 10 veces a los discípulos en los 40 días antes de ascender. En esos 40 días, el primer domingo, dice el texto, que Él atravesó la pared, porque estaban las puertas cerradas, porque ellos tenían miedo de los judíos. Y Él atravesó la pared. Ahora, si atravesó la pared, es un espíritu. Pero resulta que comió, mostró su cuerpo, mostró sus manos. Que Tomás no estaba ese día y después dijo, si yo no veo el agujero en la mano, el costado, yo no creo. Pues volvió el domingo siguiente para mostrarle a Tomás que efectivamente. Ahora, ¿cómo puede ser espíritu atravesar una pared, comer, porque la comida se tendría que ir para todos lados, y si usted pone atención, él volvió a irse por la pared? Debería quedar el pescado pegado en la pared. Me va siguiendo. No se puede explicar, es cuerpo transfigurado. Y uno dice, ¿es el único entonces? Es el único. Los demás hubo devolución de vida. Bueno, un pequeño detalle, pero es un detalle. Los que murieron, que fueron muchos en la historia, ¿no? Bíblicamente tenemos esos relatos, pero después ha habido muchos que han revivido así, han muerto por algunos minutos o tal vez horas, y el espíritu volvió en él. Bien, es devolución de vida. Revivió, diría yo. Volvió a vivir. Ahora, si Cristo no resucitaba, entonces era otro loco en la historia, otro loco más en la historia que se crucificaba. La resurrección, la muerte de Cristo es la garantía, es el papel de propiedad que indica que nos da la salvación. Y la resurrección son los timbres profesionales sobre ese gran documento de la vida eterna. Si Él no resucitaba, entonces todo era en vano. El argumento de Pablo a los Corintios, en Corintios 15,
fue contundente. Él dice, señores, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. O sea, hemos creído en nada. Pero dice algo más en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Claro, ahora sí golpeó fuerte. Porque si Cristo no resucitaba, es que Dios Padre no había aceptado la ofrenda para la expiación. No había sido suficiente esa ofrenda para la expiación. Y si Dios Padre no aceptaba esa ofrenda, la única ofrenda que podía limpiar, entonces no había limpieza del pecado. Era lógico que todavía seguían en sus pecados, porque esta ofrenda no sirvió como expiación, porque el Padre no la aceptó. Pero el Padre sí la aceptó. Y en ese momento de la resurrección es que justamente Dios Padre dice, he aceptado la única ofrenda que podía expiar el pecado. Entonces ahí los corintios entraron a razonar un poco mejor y dijeron, no, Pablo, no, nosotros sí creemos en la resurrección, pero tenemos algunas dudas. Entonces, Pablo, ¿qué hace ahora a los romanos? Él pone el énfasis en que es declarado lo que ya era en la resurrección. Se confirma que Él era el Hijo de Dios. Sigue hablando un poquitito más y me voy al verso 8. Yo ahí no voy a estar leyendo versículo por versículo, voy a estar mirando de los bloques los versículos claves. Por supuesto, si usted tiene preguntas, que va a tener preguntas, puede hacer las preguntas después y quién sabe si yo se las contesto. No, haga las preguntas nomás. Versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. O sea, mediante es como siempre el mediador de todo, ¿no? Con respecto a todos vosotros, ¿de qué? Pongan atención. ¿De qué? O debido a qué. Es muy importante esta gratitud de Pablo, que la pone en primer lugar, porque si usted pone atención, dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios. La palabra que se utiliza para primeramente es justamente la palabra protón. Y protón es un adverbio que está en acusativo, que la idea es mostrar lo primero de lo primero que quiere hacer Pablo es esto. Y él dice, yo lo primero que quiero hacer es dar gracias por la posición de ustedes. ¿Y qué es lo que va a exaltar? Él va a exaltar que la fe de ellos se divulga por todo el mundo. Por supuesto, los que han estudiado hermenéutica años atrás sabrán que esto, cuando dice por todo el mundo, es una genuina hipérbole, ¿verdad? Porque acá en Montevideo todavía no había llegado la fe de los romanos y por la ciudad donde usted tampoco había llegado. Bien, es una genuina hipérbole. Como genuina hipérbole, que es una figura literaria que se está exagerando para mostrar a propósito la posición de los romanos en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Porque cuando dice, debido a que vuestra fe, y ojo que aquí la fe no es un estudio de fe, sino la fe como acción, la fe como una vida práctica, que creían en Cristo, esa fe se divulga. Y utilizó un verbo, bueno, déjeme decirle que hay 23 verbos para indicar predicación en el griego, 23. Euángelo, periángelo, catángelos, aponángelo, y acá es catangelomai, que está compuesto de ángelos, que es mensajero. No se olviden que la palabra evangelio está compuesto de eu, que es bueno en griego. Todo lo que comience con eu es bueno en el griego. Y ángelos, euangelio, euángelos. Esa palabra, evangelio, es la palabra buenas noticias, porque eu es bueno y ángelos es mensajero, mensaje. Por eso la palabra evangelio quiere decir buen mensaje, un buen mensaje, porque tiene eu. En el español también se utiliza eu como eucaristía, euforia, eufemismo. Llaman eutanasia, ¿verdad? Tánatos es muerte, eu es buena muerte le llaman. Bueno, en fin, en el español también hay palabras que tienen eu, que quiere decir algo bueno. Ahora resulta que vemos que ha impresionado a Pablo el catangelomai.
el katangeletai, que está compuesto de ángelos, que es mensajero, pero katá, ya no es eu, es katá. Y katá es una preposición griega que quiere decir abajo, al costado, aquí al costado, más arriba, por acá, por acá, por acá. Hay imágenes de katá como catacumba, cataclisis, catarsis, cataforesis, inclusive, se agarra el auto desarmado, la chapa, y se le sumerge en unas piletas para un proceso de cataforesis. Entonces el auto está acá y la cataforesis o el líquido está por todos lados, acá, 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 por todos lados. Y uno dice, uy, entonces la fuerza de este verbo, porque es un verbo que está en un presente indicativo activo, entonces la fuerza es que han predicado por todos lados. Justamente se coloca la preposición katá para darle la fuerza de la expansión de esta expresión de fe que era la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Ha impresionado, y Pablo lo dice, lo primero que quiero hacer es dar gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que, o debido a que, vuestra fe, o sea, sería vuestro cristianismo, porque fe acá es una acción, expresión de lo que hay en el corazón, se divulga por todo el mundo. Se divulga, o sea, realmente, ya la palabra divulga, al ser katangelomai o katangeletai, ya indica que es por todos lados. Pero arriba le coloca una genuina hipérbole diciendo por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo el mundo se divulga la palabra de Dios. Ahora, algo más. Porque testigo, dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo. Esta es una de las palabras que se utilizaba también, que yo le dije que había dulos, oikosnomos, oiketes, paidagogos, juperetes, latrevo. Acá hay una palabra que es latrevo. Esta palabra latrevo, que sirvo, no es dulos, ahora es latrevo, cuando dice sirvo, es un servicio, es una adoración, es un servicio que, ¿cómo le puedo decir? Es casi un servicio oficial. Él utiliza ese término para los sacerdotes, tenían un servicio de la tregua oficial. Y él está diciendo, yo estoy sirviendo de corazón. Yo estoy sirviendo con ganas, con celeridad, con prontitud, con responsabilidad, con entusiasmo, pero sobre todas las cosas lo estoy haciendo para Él. Esta palabra es muy fuerte porque involucra todo esto. A quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar, mire otra vez, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Algo que yo siempre enseño como pastor en la iglesia, y como docente en el seminario, es tengamos listas de oraciones. Una libretita, una cosita, algo. Tenemos que tener, salvo que usted tenga una memoria brillante. Ahora, en el día usted se va a encontrar con muchísimas personas. Y esas personas le van a decir, como me dicen, Héctor, ¿podéis orar por mí? Tengo un problema en el trabajo, tengo un problema en casa, tengo un problema de salud, tengo un problema económico, emocional, sentimental, físico. Sí, cómo no. Ahora, durante el día, uno se encuentra con un montón de personas. Y en el caso mío, yo comienzo las clases a las 9 de la mañana y termino a las 10 de la noche. Son muchas horas, realmente. Entonces, te piden acá, ¿podés orar porque voy a cambiar de ciudad y quiero hacer la voluntad? Bien, ¿qué pasa en la noche cuando me pongo a orar? No me voy a acordar de todos. Entonces, como ya sé que no me voy a acordar, la responsabilidad es hacer una lista de oración. Y esa lista de oración, que nosotros la hacemos, por lo general cuando tenemos el culto de oración, hacemos una lista de oración, después nos vamos para nuestro hogar y seguimos orando, le agregamos algunas más del diario vivir, algunas vicisitudes que se van presentando y tenemos esa lista de oraciones. Y es bueno, le recomiendo que tenga una libreta, una cuadernola, con la fecha, porque también es bueno también agarrar, como a veces agarro yo, alguna libreta vieja de años atrás y empiezo a mirar y digo, qué lindo que fue Dios. Esta oración la contestó. Esta dijo que no era el tiempo, pero esta la contestó y esta aquí. Y puede ser que algunas todavía estén pendientes, ¿verdad? Porque los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Pero Pablo
hace mención. Fíjese bien, cómo termina el versículo 9. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y uno dice, con tantos viajes misioneros, supuestamente Romanos se escribió, digo supuestamente porque hay algunos que mencionan que fue en el segundo viaje, otro en el tercer viaje. Los que más están a favor del tercer viaje misionero, Pablo, cuando está en Corinto, allí escribe a los romanos, a la iglesia que estaba compuesta de judíos y de gentiles convertidos. Ahora, es interesante esta lista de oración que hace Pablo. Enseguida pasa algo que a mí me encanta realmente y quiero ir más o menos redondeando la primera clase con estas cuatro palabras que son claves. La primera que menciona es rogando. Dice rogando que si de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Déjeme decirle dos o tres cosas. Acá vamos a ver cuatro palabras claves. Cuatro. Hasta el verso 18 son cuatro palabras claves. Que está supeditada las cuatro palabras en esta palabra que es rogando. Déjeme decirle que hoy hay una tendencia de predicarle a Dios. Claro, predicarle a Dios en un tono irónico, lo estoy diciendo, ¿no? El creyente tiende a decir, Dios, tu palabra dice en Mateo, tu palabra dice en Juan, Apocalipsis, acuérdate de esta promesa que aparece en el Salmo. Y entonces le estamos no solo predicando a Dios, sino que, como Dios debe tener Alzheimer, le hacemos recordar a Él las promesas que Él mismo las dictó. Es una locura. Pablo, la posición que tiene, él dice, Dios, yo te voy a rogar. No está predicando, está rogando. Pero no solo está rogando, no solo no tiene tono petulante, sino que dice que si de alguna manera, o sea, además de su posición de que no le va a predicar a Dios, no le va a reclamar, exigir, no va a confesar ni nada por el estilo, no va a visualizar, solo va a rogarle a Dios que sea la voluntad de Dios un próspero viaje. Es impresionante saber que el deómenos, es un verbo muy fuerte, que habla de un ruego, de un clamor, de un deseo que tiene él y se lo plantea a Dios. Pero con plena sumisión. Si usted pone atención, dice que si de alguna manera sumiso a Dios. Dios, si usted dice que no, no. Pero mi deseo es un ruego a usted, Dios, que usted me dé un próspero viaje para ir a Roma. Pablo no conocía a los romanos. Por supuesto, tenemos que saber que si bien no había visitado la iglesia de Roma, por supuesto, indudablemente tiene muy buena información de ellos y estaba al tanto de lo que estaba pasando por lo que nosotros vemos en la carta. Pero él no conocía a los romanos. Él no fundó la iglesia de Roma. Es muy probable que fueron aquellos que regresaron del día del Pentecostés a todas partes del mundo y allí, ¿verdad?, llegaron a la sinagoga y allí comienza, ¿verdad?, a lo que es, primero que nada, el evangelio a los judíos y después a los gentiles. Pero vuelvo a poner énfasis en algo. Él dice, rogando que si de alguna manera tenga al fin, y hay algo que es clave y no se olviden nunca, por favor, todo lo que Pablo piensa, desea, planes, proyectos, ruegos, oraciones, pasaban por la voluntad de Dios. O sea, pasaba toda su vida por la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice, rogando que si de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. ¡Qué gran diferencia! Que hoy emprendemos a hacer las cosas y después decimos, Dios, ¿me podés ayudar? Quiero hacer tu voluntad. Y Dios dice, nunca me consultaste para nada. Y resulta que Pablo tiene un gran deseo, pero realmente, él podría ir, porque él no va de paseo, va a predicar. Sin embargo, todos sus planes, proyectos, metas mediatas, inmediatas, a largo plazo, corto plazo, sueños, proyectos, todo pasaba por la voluntad de Dios. Está aquí, lo estamos leyendo. Que si de alguna manera tenga al fin,
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. La palabra próspero, que ha traído tanto problema, el concepto de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, pero porque hayan quemado la palabra, no quiere decir que no la tengamos que utilizar. Porque la palabra prosperidad es la palabra jodos. Jodos en griego es camino. Usted ya sabe que es bueno, lo expliqué hace un ratito. La palabra jodos es ser ayudado de buena manera en el camino. En lo emocional, en lo físico, en lo económico, por supuesto, en lo espiritual, ayuda de vida, en lo sentimental, todo es una ayuda integral. A veces me pongo a pensar por qué solo están pensando en la prosperidad económica, si lo más importante es la prosperidad del alma, espiritualmente. Que Dios puede prosperar la economía, pero por supuesto, si es Dios, eso no se discute. Pero son muchos los que agarran la palabra prosperidad para pensar en plata, en dinero. Eso no dice la Biblia. De hecho, él quiere un próspero viaje y no está pensando de viajar en un jet privado o en una gran limusina. Está esperando que, como siempre, Dios sea el que le guarda, el que le cuida, el que le protege, el que le va guiando, el que le está dando fuerza, el que sustenta, el que da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguno, el que nos va probando para que nosotros podamos seguir creciendo, porque Dios no me prueba para saber qué es lo que va a pasar en mi vida, Él ya lo sabe, por supuesto, me prueba para darme la oportunidad que yo pueda seguir creciendo. Y Pablo aquí dice rogando. Realmente es impresionante este versículo. Yo le pido que de todo lo que estamos mirando en este capítulo, el versículo 10 lo ponga bien presente. Hágase un marcador para la Biblia, hágase un cuadrito, hágase un imán para la heladera, con Romanos 1:10, porque nos va a quitar las ganas de predicarle a Dios. Con tono de evangelista. Señor, tu palabra dice, y hay Mateo, y aquí. Y Dios dice, ya lo sé, Héctor, fui yo el autor de todo, así que no me haga recordar nada. Pablo realmente está muy bien ubicado, porque toda su vida pasa por la voluntad de Dios. Paradójicamente, él quería un viaje próspero en todo aspecto, lo tuvo. Lo que no tuvo en este viaje próspero fue la parte de la infraestructura. Fue a Roma en un barco con 276 pasajeros, una nave alejandrina, triguera. Ya el tercer día comenzó la tormenta, pero no fueron 4 o 5 días, ni 6, ni 8, ni 10, ni 12. Fueron 14 días de naufragio. Que inclusive el barco se incrusta entre dos piedras y el agua desarma el barco en 10.000 pedazos. Y llegaron a la isla de Malta, algunos con pedazos de barco, otros llegaron nadando, y ahí Pablo se tiene que quedar 3 meses hasta que pase la tormenta del invierno, esperando otra nave triguera, que era una nave alejandrina, con la insignia de Castor y Pollux, que eran los hijos mellizos de Zeus, la mitología griega, para después ir a Roma, descender en la bahía de Puteoli, hoy bahía de Nápoles, y caminar unos cuantos días a la cárcel de Roma. Y uno dice, che, me da la impresión que no tuvo un viaje próspero así, en VIP, y llegando al hotel y le fueron a buscar las camionetas para hacer el tour en Roma. No, fue directo a la cárcel. Entonces uno dice, pero, y quiero finalizar la primera clase con esta reflexión, ¿no? Pablo pidió un próspero viaje. ¿Fue guiado por Dios? Sí. Pablo quería hacer la voluntad de Dios. La hizo. Porque el final de la historia, no se olviden, que él termina en Roma preso, pero en una cárcel alquilada. Pero ¿cómo puede alquilar una cárcel, cómo puede alquilar una casa alquilada para cárcel si él no tiene dinero? No se olviden que él fue después de 4 años de juicio. No se olvide, por favor, que Pablo va a Roma cuando Félix, Festo, Licias, Agripa, Tértulo, hasta apelar a Octavio Augusto César, miren lo que estamos contando, fueron casi 4 años de juicios antes de ir a Roma. Preso. Claro, en el libro de los Hechos, si usted lo lee rápido, no lo va a ver, pero lea con atención.
casi 4 años preso con todos estos personajes. Y él va sin dinero, porque va preso, porque había apelado a César. Pero ¿cómo pudo pagar su cárcel? Porque cuando descendió a la isla de Malta, Publio, que era el dueño de la isla, quedó muy contento con él, porque él le sanó al papá, que tenía un problema de enfermedad, y le dio muchos regalos, y le dio dinero. Y cuando llegó pudo alquilar su casa con ese dinero. Y con ese dinero alquiló una casa, que era cárcel. Y en esa cárcel escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y vaya que cartas, ¿no? Y uno dice, Pablo, ahora te entiendo tu vida. Tú pediste ir a Roma, que si de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a Roma. No viajó en primera, pero hizo la voluntad de Dios. No tuvo un próspero viaje como piensan ahora, pero su deseo pasó por la voluntad de Dios. Y termina haciendo la voluntad de Dios y escribiendo 4 grandes cartas de esa cárcel de Roma. Quiero finalizar con esto. No siempre la voluntad de Dios es un próspero viaje. Hay problemas, hay dificultades. Se te agujerea el zapato también. A veces tenés poco dinero, a veces te falta para una cuenta. No siempre la voluntad de Dios es un próspero viaje. Pero ¿saben qué? Es la voluntad de Dios. Y es un próspero viaje en el sentido de que estamos siendo ayudados de buena manera por Dios y el Espíritu Santo en el camino. Lo que no viajamos en primera, pero hacemos la voluntad de Dios. Dios le bendiga muy ricamente. Con ustedes, Héctor Leites, ha sido un placer esta primera clase en esta introducción, no la terminamos todavía la introducción, de lo que es la carta a los romanos, y me despido diciendo condenación, justificación, santificación, continuación y transformación. Dios les bendiga muy ricamente. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.